Hola, ¿qué tal? En ocasiones, cuando estamos con nuestro perro, pueden aparecer situaciones donde el perro se asuste y es un buen momento para ayudar al perro a superar esa situación. En esta ocasión, os voy a traer algo parecido a los dos últimos vídeos sobre situaciones potencialmente peligrosas. Y en este caso, sobre todo, se trata de la parte, vamos a decir, resolutiva. O sea, el perro se ha asustado y vamos a hacer un trabajo de exposición. Ahora que estamos a tiempo, porque es la primera vez que se asusta el perro. O en todo caso, pues también podríamos hacer algo parecido, sabiendo lo que estamos haciendo, en una situación donde pues estamos viendo que el perro nos está diciendo que percibe algo como peligro y a ser posible, si podemos solucionar ese problema a tiempo, pues estaremos ayudando al perro a tener una mejor salud comportamental con otro tipo de cosas, no solo con esas. Pongamos el caso, por ejemplo, que vamos permitiendo que nuestro perro tenga una serie de miedos al ambiente, y esos miedos pues son estresores. Entonces los estresores lo que hacen es activan al sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso está más activo, está más sensible. Entonces lo mismo, damos por hecho que nos da un poquito igual que le tenga miedo a una cosa, pero el hecho de que el perro ya se esté activando porque está detectando algunos peligros en el ambiente que él percibe como peligros, lo mismo para nosotros es una tontería, pero como ese problema para el perro no se ha solucionado y por tanto hasta que no se solucione para ese perro siempre será un peligro eso que está detectando. Entonces una de esas respuestas, como es que el sistema nervioso está más activo, pues evidentemente está más sensible a los estímulos ambientales. Se están dando encima, además, cuando el animal se siente incómodo, al sentirse mal y estar más sensible, pues es más fácil que se creen relaciones de eventos que puedan también perjudicar en cómo él percibe el mundo, en esa especie de bucle retroalimentativo de encontrarse mal, hacer más asociaciones que hagan que en el futuro también esas asociaciones hagan que el animal las tema o se sienta mal y siga pues creando asociaciones negativas con el entorno. Entonces voy a enseñar un ejemplo que justo nos pilló en una sesión de trabajo con dos perritos, y precisamente la perrita vi que tenía una respuesta de miedo hacia algo que aparecía ahí, que era un cono que habían puesto ahí, y me pareció muy interesante para resolver el problema y poderos enseñar cómo actuar en estos casos, en vez de pues simplemente o regañar al perro por ladrar o cualquier cosa así, o irnos hacia otro sitio porque el perro tiene miedo a esa cosa, etc. Entonces me pareció muy chulo poderlo haber grabado para poder mostrar situaciones de este tipo donde se puede haber creado un miedo hacia algo del ambiente y que podíamos haber resuelto antes de que empeorase. Vamos a verlo. Aquí en un principio lo que voy a hacer es ir enseñando el vídeo y voy a ir dejando el sonido, porque como ya en el propio vídeo estoy explicando el proceso, como mucho pues haré algún apunte sobre otras cosas que lo mismo no he explicado, pero sí tenía en la cabeza sobre el vídeo. Como normalmente no hay conos, pues el perro, ves, primero se tensa, es la inseguridad del cuerpo, me está diciendo peligro, y ahora lo que voy a hacer es exponerle bajo un control al cono. ¿Para qué? Para que pierda ese miedo. Pues aquí vemos la inseguridad de la que hablo. Vale, vemos que se alinea con el icono, alinea las orejas para recibir información. ¿Vale? El cuerpo está algo tenso y la cola cae. ¿Vale? Evidentemente ahí hay una especie de congelamiento. El perro está simplemente diciendo ¿qué es eso que está ahí? No, peligro. Y ahora lo que voy a hacer es exponerle bajo un control al cono. ¿Para qué?
para que pierda ese miedo. Aquí lo que estoy diciendo es que lo voy a exponer bajo un control, y con ello quiero decir que no vale cualquier tipo de exposición. Por eso digo bajo un control, porque alguien puede coger y decir, bueno, pues entonces si lo que hay que hacer cuando el perro tenga un miedo es exponerle a ese miedo para que se cree una habituación, no es tan fácil. O sea, es exponerle observando qué tipo de reacción tiene el perro. Si el perro, yo veo, porque lo estoy observando, que me permite, que está preparado para poder acercarse en ese momento, está suficientemente preparado a nivel emocional para poder acercarse lo suficiente, pues entonces le puedo ir acercando, pero evitando, por ejemplo, como en este caso, ir directamente hacia el poste, porque tampoco quiero que lo haga en una situación, vamos a decir, ni con agresividad ni con un exceso de desconfianza. Voy acercándome en una línea circular, por eso en vez de ir directamente hacia el poste, empiezo a hacer un girito para que el acercamiento sea más suave. Entonces, a lo que iba es que no podemos hacer una exposición a cualquier perro sobre sus miedos, porque podríamos traumatizarle si sobrepasamos su nivel de tolerancia. Entonces, los miedos siempre hay que tratarlos con mucho cuidado y, a ser posible, si son miedos fuertes, pues los tiene que tratar un especialista que sea capaz de tratar miedos. Si lo hacemos bien hecho, lograremos una habituación o un contracondicionamiento y habituación, pero si lo hacemos mal, pues inundaremos al perro y entonces agravaremos mucho más la situación. Vamos a seguir viendo esto. Aquí. Ahí, venga. Aquí, ¿qué hago? Pues me muestro contento, ¿vale? Le voy mandando cosas, tipo que me siga, que venga, no sé qué tal, pero me tiene que ir viendo relajado. Entonces yo voy cogiendo el control de la situación, pero bajo, digamos que una conducta alegre, con una cierta claridad, pero alegre, con pues que me vea que yo estoy en plan relajado, que vea que no estoy preocupado por eso que a él le preocupa. Por tanto, él, si me ve tranquilo, pues también le ayuda a él a ver que no hay peligro. Venga, voy por aquí. Ahí, muy bien. Le hablo tranquilamente, pues para que vea que yo estoy tranquilo. Mira, ¿ves cómo se eriza? Sí. ¿Qué pasa, Pochita? Ahí, ¿por qué el perro se eriza? Pues hay una respuesta autónoma del sistema nervioso autónomo que hace que suba la adrenalina, y como sabemos, la adrenalina contrae el músculo liso y entonces el músculo liso eriza el pelo. Por tanto, no podemos decir ni que erizarse sea bueno ni malo, sino que significa que el sistema nervioso autónomo está activo, porque se prepara para una posible reacción física. Entonces eso puede suceder tanto jugando como peleando. Por tanto, si alguien dice que erizarse es malo, está equivocado. Y si alguien dice que erizarse es bueno, está equivocado. Erizarse simplemente es una respuesta de excitación muy alta. Y del mismo modo nos vamos a encontrar que en la misma situación, como la adrenalina ha subido por el sobresalto, entonces estamos hablando evidentemente de que es un sobresalto. Como también tenemos una alta activación del sistema nervioso autónomo simpático, evidentemente como la función es la misma, que es activar al organismo para una posible actividad, simplemente estar preparado para la acción, pues no lo encontraremos en situaciones diversas, independientemente de si su valencia es positiva o es negativa, o si es aversivo y es positivo, o agradable o desagradable. ¿Vale? Y la permito que explore por sí misma. No la he enviado al cono, simplemente la permito que ella vaya eligiendo. Mira. Y ahora... Esto es importante porque cuando dejamos que sea el animal
el que decida por sí mismo, estamos ayudando a que las respuestas autodefensivas pues estén más bajas. Cuando yo fuerzo al perro, la respuesta autodefensiva sube. El animal se siente más indefenso porque le estoy forzando, pero cuando el animal está libre, cuando está suelto, se ve capaz de poder escapar si lo necesita, y entonces la exploración está bajo su control, bajo un locus de control interno. También la puedo reforzar. Cuando digo reforzar, hubiese sido más preciso haber dicho contracondicionar, ya que ese es el nombre del procedimiento. Ahora bien, tampoco llega a ser incorrecto decir reforzar si nos centramos en que señalamos con un refuerzo conductas deseadas, ya que la perra está haciendo conductas que deseamos que se repitan, como que la perra explore, por ejemplo. Por esto mismo no debemos contracondicionar, dar comida, por ejemplo, si el perro está mostrando agresividad, aunque sea esencialmente afectiva o autodefensiva, porque de ese modo podríamos estar instrumentalizando la conducta al reforzar un comportamiento operante. Ambos procedimientos en dicha contingencia, por un lado, eliminarán emotividad y aumentarán la conducta de agresividad instrumental u operante. Entonces está al lado de un cono que le daba miedo, ha visto que no es peligroso y encima recibe algo bueno. Entonces acaba de tener una emoción positiva con un cono que acaba de ver. Al próximo cono pues no va a reaccionar, va a decir, pues si no era peligroso, ¿ves? Y ya no lo mira. Ya perdió como ese foco. Claro. Este vídeo pues es bastante más sencillito, pero creo que es muy interesante a nivel de aplicarlo. Muchas veces son cosas que lo mismo ocurren una vez cada mucho tiempo, porque tampoco es normal que aparezca en el entorno pues que cosas que sienta el perro como peligroso o como que es eso, ¿no? Como algo que le sobresalte. Pero siempre tenemos que procurar pararnos e intentar exponer al perro a ese estímulo, pero de un modo correcto, porque lo que no queremos es traumatizarlo ni empeorar la situación. Entonces un poquito lo que enseño son esas pautas. Acercamiento suave, observando al perro, nunca forzar al perro para que se acerque, sino hacerlo bajo que nosotros podamos irle animando, por ejemplo acercarse. Muchas veces él ya se está acercando porque, como en el caso de la perrita esta, pues está un poquito en plan como mostrándose un poquito agresiva, como diciendo cuidado, en modo guardia, ¿no? En plan como para echar al peligro, que de algún modo pues es un tipo de agresividad defensiva, ¿no? En plan mostrarse hostil ante los peligros. Entonces lo más importante siempre va a ser no inundar al perro, y eso puede hacer que su miedo se agrave mucho más. El acercamiento tiene que ser sobre todo que el perro sea quien decida acercarse, tú le vas ayudando y lo vas llevando a un estado positivo y que pueda exponerse a ese estímulo, que lo pueda olfatear, que lo pueda ver, siempre sin forzarle y siempre evitando a toda costa que pueda ser una situación desagradable para el perro, porque entonces efectivamente estaríamos confirmando su miedo inicial, que era cuando vio aquella cosa desconocida y la sintió como peligrosa. Así que nada, espero que te haya resultado interesante y hasta la próxima. Adiós. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina@eduardorodriguez@gmail.com. Como normalmente no hay conos, pues el perro, ves, primero se tensa, ves la inseguridad del cuerpo, me está diciendo peligro. Y ahora lo que voy a hacer es exponerle bajo un control al cono. ¿Para qué? Para que pierda ese miedo. Por aquí. A ver, ahí, venga. Venga, ven por aquí. Ahí, muy bien. Le hablo tranquilamente, pues para que vea que yo estoy tranquilo. Mira, ¿ves cómo se eriza? Sí. ¿Qué pasa, Pochita? ¿Vale? Y la permito
que explore por sí misma. No la he enviado al cono, simplemente la permito que ella vaya eligiendo. Mira, y ahora también la puedo reforzar. Entonces está al lado de un cono que le daba miedo, ha visto que no es peligroso y encima recibe algo bueno. Entonces acaba de tener una emoción positiva con un cono que acaba de ver. Al próximo cono pues no va a reaccionar, va a decir, pues si no era peligroso, ¿ves? Y ya no lo mira. Ya perdió como ese foco. Claro. ¿Ya has visto cómo ellos se comunican? Le has dado así un poquito con el hocico. Hola. Pero fíjate en la mirada, vas a ver cómo nunca la mantienen. O sea, una cosa es pensar que se están mirando y otra que se están mirando. Se estén mirando. Si fijas, por ejemplo, nunca centran O sea, los nunca tienen la mirada así. claro, sino y como nunca, en medio y nunca alinean los hocicos. Sí. Porque los hocicos es una parte muy sensible y sería peligroso alinear los hocicos. Entonces, si te fijas, siempre es como que los tienen en perpendicular o en paralelo, pero nunca. Por eso, cuando mucha gente quiere darle un beso al perro, El perro lo que hace es girar la cabeza. eso es. Y hay muchas agresiones también a personas por eso.